Bien, continuando con nuestros mensajes de la palabra del Señor y hablando acerca de lo que ella nos dice, qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hora, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Romanos, en su capítulo 3, y vamos a leer los versículos 23 al 26. El libro de los Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 26. En el libro de los Romanos, que la Biblia dice así, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 3, versículos 23 al 26, dice así: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos, capítulo 3, y versículos 23 al 26. Como nosotros podemos darnos cuenta leyendo estos versículos y también el contexto que nosotros nos encontramos alrededor de estos versículos, de estos textos, nosotros podremos darnos cuenta el hecho de que el apóstol Pablo nos habla acerca de la situación en cuanto al hombre, de que definitivamente no hay justo ni aun uno. No hay personas que hagan lo bueno, no hay, dice la Biblia, ni siquiera uno. Esto, el apóstol Pablo retomando al libro de los Salmos, en uno de los salmos en los cuales el escritor, el salmista, al observar al mundo y al hombre, se da cuenta con que la realidad es esta. El hombre en sí, en realidad, es un hombre pecador y no es un hombre que agrade a Dios, simplemente por el hecho de ser pecador. Por eso entonces, planeando y viendo esta situación, el Señor vio la necesidad de manifestar y hacer algo por el hombre, puesto que lo amó. La Biblia dice, Jesucristo mismo nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. En otras palabras, el Señor quiso, en realidad desde un principio, cuando ya el hombre pecó, pero incluso previo a todo eso, Dios ya había planeado cómo rescatar al hombre, porque el hombre sabía que se iba a rebelar e iba a pecar contra Dios. Ahora bien, en ese sentido entonces, Dios planeó cómo manifestar una obra de tal manera que el hombre pudiese ser rescatado. Y en ese sentido nos habla el apóstol Pablo y en estos versículos nos aclara qué fue lo que Dios hizo, cómo lo hizo y con qué propósito. Y es precisamente lo que vamos a hablar en estos momentos, en lo que podríamos llamar la justicia revelada de Dios. He ahí lo que nosotros vamos a tratar. La justicia revelada de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Bien, nosotros nos encontramos en estos versículos y nosotros conocemos en relación con la justicia. La justicia es cuando alguna persona comete un delito, entonces la justicia tiene que actuar y obra en consecuencia, de acuerdo al delito que el hombre haya cometido. Bien, el hombre en general, el hombre en Adán pecó, y como pecó se rebeló contra Dios. Es por eso entonces que se hizo necesario manifestar una justicia que fuese justicia de Dios, pero al mismo tiempo Él como juez que fuera justo, y al mismo tiempo que el hombre pudiera recibir justicia, pero una justicia conforme a Dios, es decir, la justicia divina. Y esa justicia se nos ha revelado a través de la palabra del Señor.
Y de una manera clara está explicada en estos versículos. ¿Qué nos enseña la justicia de Dios? Primero, que justifica gratuitamente a los pecadores. Fíjense bien. Que justifica gratuitamente a los pecadores. Versículos 23 y 24 al principio dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. He ahí la cuestión. Una de las cosas que nosotros no queremos entender es que el hombre es malo por naturaleza. El hombre es pecador. Y como es pecador, esta persona, todo hombre, está destituido de la gloria de Dios. Es decir, no puede ir al cielo. No puede ir al cielo porque la persona está en rebelión contra Dios. Necesita una reconciliación. Necesita el hombre volver a Dios. Todos nos hemos rebelado contra Dios. Todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, entonces era necesario que estos pecadores, fíjense bien, volvieran nuevamente al Señor. Ahora bien, pero como nosotros no podíamos hacer absolutamente nada a causa de nuestras maldades, a causa de nuestras iniquidades, nosotros no podemos hacer nada para poder volver a Dios. Y como no podemos volver a Dios, porque no podemos hacer absolutamente nada a causa de que nuestros actos son todos pecaminosos, entonces fue necesario que el Señor revelara su misericordia y en ese sentido su justicia. ¿Y cómo es que iba a revelar su justicia? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido entonces dice, somos justificados, es decir, tenemos que ser declarados justos, tenemos que ser justos para poder nosotros entrar al reino de Dios. Para poder entrar al reino de Dios, la justicia de Dios se manifiesta en nuestros corazones. Y entonces nosotros nos vuelve justos. Somos justos delante de Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la gracia de Dios. Nosotros con nuestras obras y con nuestros actos no podemos hacer absolutamente nada. Es más, nuestro Señor Jesucristo incluso lo dijo en cuanto al hombre. Dice, cuando ustedes hagan una cosa y después de terminarla, ustedes deben de decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de haber hecho, hicimos. Nada más hasta eso nos alcanza. Para hacer lo que nosotros debíamos haber hecho. Muy bien. Pero para la salvación no nos alcanza. No nos alcanza porque no podemos ir más allá. A causa de que nosotros somos pecadores. Y aquí mismo la Biblia nos enseña. Por cuanto todos pecaron. Todos. Sin excepción. Nadie hay absolutamente que haga lo bueno. Nadie. Por eso el apóstol Pablo, anteriormente en este mismo capítulo nos dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. He ahí la descripción del hombre común. Nuestros pies están presurosos para ir a hacer lo malo, nunca lo bueno. Por eso, nosotros no podemos entrar al reino de Dios. Por más que les digan, está en el cielo, no está. Si no ha sido justificado gratuitamente, si no ha sido justificado por la gracia de Dios, es por eso entonces que nosotros, conforme a las Sagradas Escrituras, enseñamos y aprendemos que solamente a través de la justicia gratuita de nuestro Señor podemos nosotros alcanzar la misericordia de Dios y entonces sí poder ir al cielo. Esto nosotros tenemos que dejarlo claro. Ahora bien,
La razón es ¿por qué? Bueno, porque la misma Biblia nos enseña, en segundo lugar, que Dios exige un pago por esta justificación. Fíjense bien, para que el hombre reciba gratuitamente la justificación, se necesita un pago. ¿Cuál? Versículos 24 al final y 25 dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. He aquí lo que nosotros encontramos. ¿Qué fue necesario hacer? Bien, para que el hombre realmente fuese justificado, y fuese justificado gratuitamente, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. Él es la víctima santa que Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Fíjense lo que la Biblia dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Se dan cuenta? Es decir, fue necesario que alguien tomara nuestro lugar. Nosotros estábamos condenados al presidio para siempre, condenados al infierno. Y como nosotros no podíamos hacer absolutamente nada, porque era necesario una víctima santa, era necesario un Cordero de Dios que limpiara los pecados del mundo, y esto solamente lo podía hacer su Hijo. El único facultado para poder ser una víctima, para poder que su sangre fuese derramada para la limpieza de los pecadores, era necesario solamente Jesucristo. Nadie más puede hacer ninguna ofrenda por su pecado. Nadie más puede sacrificarse más que Cristo. Es decir, el Hijo de Dios se ofreció voluntariamente para tomar el lugar del pecador. En otras palabras, podemos decirlo así, podemos ilustrarlo de esta manera: yo estaba condenado, y como estaba condenado, la ley exigía que yo fuese lanzado al infierno. Entonces era necesario que alguien tomara mi lugar. Si alguien tomaba mi lugar para sufrir la pena eterna, entonces yo podía ser libre. De lo contrario, no. Entonces, Cristo dice: yo tomo su lugar. Él tomó mi lugar y entonces Él fue sacrificado, sufrió la pena eterna. Y era necesario un ser divino, era necesario Dios mismo que tomara mi lugar, para que los sufrimientos, para que su sangre limpia, pura y perfecta, me limpiara de manera total y completa y pudiera satisfacer las exigencias de la ley, que sufriera prácticamente el infierno eterno. Y Él, a través de la cruz, en aquella cruz, sufrió y padeció. Y todo lo que Él sufrió fue en sustitución de nosotros, en sustitución mía. Entonces, Él toma mis pecados y entonces me los quita. Y Él los toma sobre su cruz, sobre sí mismo. Y entonces Él paga el precio de mi pecado. Es por eso entonces que en ese sentido es la doctrina de la sustitución. Él me sustituyó a mí. Ahora bien, en el momento en que yo creo en Él, en ese momento Él se constituye en mi sustituto y es mi Salvador. Ahora bien, solamente de esa manera el Señor
puede a las personas salvarlas. De otra manera, no. Si no creen que Jesucristo tomó su lugar, estas personas no pueden hacer absolutamente nada para ser salvas. Por eso, toda persona que pretende ir al cielo, toda persona que dice que va al cielo, necesita en realidad que haya sido sustituido por Jesucristo nuestro Señor. La pregunta es ¿por qué? Porque primero, la Biblia es clara. La palabra del Señor es, en ese sentido, absolutamente clara en ese aspecto, de que el Señor Jesús tomó nuestro lugar. Ahora bien, la pregunta es, ¿y entonces a quién es otorgada esta justificación gratuita? ¿A quién se le puede declarar justo delante de Dios? La misma Biblia nos da la respuesta. Solo para los que son de la fe de Jesús, nada más. Solo para los que son de la fe de Jesús. Versículo 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nada más. ¿Se dan cuenta? Nada más. Al que es de la fe de Jesús. He ahí la clave fundamental que nosotros tenemos para ir al cielo. De lo contrario, no va nadie al cielo porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y nosotros mismos no podemos pagar la deuda, no la podemos pagar con nada, aunque nos portemos lo mejor posible. No, yo no hago nada malo. Muy bien, si usted no hace nada malo, ¿qué gana con eso? No puede lograr la salvación, porque usted necesita ser perfecto, necesita ser puro, necesita ser limpio. Y nadie es limpio en este mundo, solamente Jesucristo. El único que vivió en este mundo y fue puro, perfecto y limpio fue Jesucristo. Era el único adecuado para poder pagar el precio que nosotros debíamos. Y entonces, al Él pagar el precio, al él tomar nuestro lugar, se constituyó en nuestro sustituto. Y entonces necesitamos nosotros, por la fe, creer en Él. Necesitamos nosotros aceptar su sacrificio como nuestro sustituto. Y en ese sentido se constituye en nuestro Salvador. Nada más. Cuando nosotros entonces creemos, entonces nos volvemos en ese sentido de la fe de Jesús. Y en ese aspecto nosotros creemos en Él y Él prometió llevarnos al cielo. Por eso, aquel hombre junto a la cruz que creyó en Él y que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque confió en Él, nada más. El otro se perdió. Se perdió. ¿Por qué? Porque no confió en Jesús. Simple. No confió en Jesús. Ahora bien, nosotros entonces debemos de confiar en Jesús. Debemos de entregar nuestra vida a Jesús. Y si Jesús, entonces, si nosotros nos entregamos, Jesús viene a nuestra vida. Y entonces toma nuestro lugar. Quita nuestros harapos. Quita todo lo que en nosotros está sucio y pecaminoso. Los toma Él y nos da su vestidura. Esa vestidura santa, limpia, pura. Esa vestidura que nos hace justos es su sangre preciosa. Su sangre nos limpia y nos purifica. Y entonces ya estamos listos para ir al cielo. Somos justos delante de Dios. Ahora, Dios nos ve no como lo que somos, no como personas, nos ve como su Hijo, como su Hijo. Y entonces nos constituimos en hijos de Dios, porque somos adoptados por Dios. Nosotros, al rebelarnos, nos habíamos separado de Dios. Y ya no éramos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, no hijos de Dios.
Pero en el momento en que creemos en Cristo, en esos momentos nosotros nos constituimos en hijos de Dios. Y Dios nos ve como a su amado Hijo. Así nos ve, como su amado Hijo. Cuando nosotros tomamos a Cristo, nos lo apropiamos y decimos, tú eres mi Salvador. Entonces, Cristo viene a nuestra vida y se constituye en nuestro Salvador. Solamente de esa manera, porque aquí lo dice muy claro, con la mira de manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente al que es de la fe de Jesús. ¿Quiénes son los que van al cielo? Los que son de la fe de Jesús. Nadie más. Puede usted creer en cualquier otra cosa, pero no lo lleva al cielo, lo lleva al infierno. Cristo sí lo lleva al cielo. El Señor Jesús lo prometió. Y Él mismo nos dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y entonces vendré y me los llevaré. ¿A dónde? A donde yo estoy. Eso es lo que nosotros necesitamos entender y comprender. Solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor, tenemos vida eterna, vida total y completa en Jesucristo, nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.